Aquí a mano limpia hablando de la cumbre, del tema de Cuba, el tema de Venezuela, el tema de Estados Unidos. Hemos invitado a continuación a Edgar Quijano, periodista venezolano, ex asesor de PDVSA. Bienvenido nuevamente al programa. Como siempre. También las buenas noches a Carlos Sánchez Berzaín, analista político boliviano. Bienvenido, gracias. Y Diego Molinari, analista político argentino. Tenemos un venezolano, un boliviano, un argentino y vamos a darle otra dimensión diferente a lo que está ocurriendo en la cumbre. Vamos a comenzar con una declaración de Maduro en la que llega exigiendo que tienen que pedirle perdón Estados Unidos a Panamá por la invasión de 1989. Los Estados Unidos le tienen que pedir perdón a Panamá y a América Latina por la invasión de 1989. Y estoy absolutamente de acuerdo, se tiene que indemnizar a todas las familias y comunidades víctimas de esa masacre. Lo vamos a lograr. Bueno, ahí tienen la declaración. Edgar. Bueno, Félix, si esa es la agenda de Venezuela, del gobierno de Venezuela, en una cumbre donde justamente se están discutiendo temas continentales de la magnitud que se están discutiendo, definitivamente Maduro llegó muy, pero muy tarde y sin ninguna preparación a un evento. Lamentablemente todas estas cumbres a través de los años, yo recuerdo que cubrí la primera que hubo aquí, comenzó aquí con la administración de Bill Clinton, la primera año 94 creo que fue, hasta la del día de hoy, y siempre en todas estas cumbres los protagonistas son Fidel Castro en su momento, Raúl Castro, Maduro, Chávez, y realmente la agenda verdadera de las cumbres pasa a un segundo plano. No sé qué piensan ustedes. Bueno, el tema es que esa es la táctica que utiliza el castrismo, tratando de presentar esto como si fuera una confrontación antiimperialista. Ese es su discurso. En verdad, lo que hay que ubicar el problema en su real dimensión. Y la real dimensión es que en esta séptima cumbre lo que estamos viendo es una confrontación entre las democracias y las dictaduras de América. Este es el choque de dos Américas, la América democrática, fundada en principios de respeto a los derechos humanos, libertad de expresión, y la América dictatorial que está tratando de legalizarse y legitimarse con la complicidad de algunos gobiernos democráticos de América Latina. Hay que poner atención, por ejemplo, al discurso del presidente de Panamá, Varela, que ha dicho que espera que esta cumbre sea una cumbre de unidad americana donde se puedan reconocer los diferentes sistemas de gobierno, o sea que más allá de la democracia está pidiendo reconocimiento para los regímenes dictatoriales que están en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, cuando en verdad lo que estamos buscando a nivel no solamente americano sino mundial es el respeto de los valores con denominación de democracia o no, respeto de los derechos humanos, respeto de las libertades individuales, respeto del Estado de Derecho, respeto de las elecciones libres y de la división de poderes. Entonces, ese es el choque que se presenta hoy día y aparece Maduro con un discurso prediseñado para desviar la atención, tratando de presentar de nuevo ese discurso antiimperialista y con un exabrupto de esa naturaleza, sin tomar en cuenta que si hablamos de pedir perdón, el castrismo debería pedir perdón por las guerrillas de los 60, de los 70, por la guerrilla urbana en la Argentina, la guerrilla armada en Bolivia, la guerrilla en el Brasil, la guerrilla en el Perú, las guerrillas en toda América Latina y la que todavía sostiene y tiene el descaro de aparecer como mediador, que es la guerrilla de las FARC, donde Venezuela, el chavismo y el madurismo son cómplices y sostenedores logísticos de las FARC. Y vínculos con el ELN también, bueno, el Ejército de Liberación Nacional. Todo a un lado, aquí lo que estamos viendo es simplemente que lo que siempre hace el castrismo. Ellos están tratando de criminalizar a sus víctimas y de presentarse ellos, que son los que están fuera de la norma y fuera de la ley internacional, como si fueran las víctimas y la excepción. Sí, Diego, hablaba Carlos de la América Democrática. Ahora, Raúl no está ahí por Estados Unidos. En la cumbre anterior, todos los países exigieron que en la próxima cumbre, países democráticos, Raúl, Cuba, Fidel Castro, el gobierno castrista, estuviera presente. Desde el 94, cuando comenzó la Cumbre de las Américas aquí, se supo exactamente y se definió el espíritu democrático de las cumbres. En Quebec, específicamente, año 2001, se volvió a hacer énfasis en esto. ¿Qué hace Raúl ahí con el apoyo de todos esos países? Yo creo que hay un doble discurso siempre en América Latina cuando se refieren a Cuba.
Hay algunos países que tienen temor a Cuba, otros países que tienen una cierta admiración. Y sobre todo lo que veo con lo que está haciendo ahora Maduro también es que muchos países van a hacer su agenda a las cumbres para su política interior y no tanto para lo que pasa en América. O sea, tanto Cristina Kirchner como Maduro, como Correa, como Evo Morales, lo que hacen en las cumbres es para volver a sus países y tener una agenda de discusión en su política interna. Entonces no es tanto que tenga que ir Cuba porque les interese a ellos que Cuba esté o porque Cuba participe realmente, sino que creo que usan la excusa de Cuba para sus agendas internas en sus propios países. No le veo nunca un resultado bueno a estas cumbres, esté o no esté Cuba. En este caso la invitaron y no tuvo ningún tema para tratar que sea importante, porque de hecho a los disidentes no los están dejando participar, los están atacando. Entonces, la invitación a Cuba no ha sido lo más acertado, creo, en este caso. Edgar, ¿cómo llega Maduro a esta cumbre? Llega con el tema de las firmas, que recogió las firmas que van en contra de las sanciones, que no son sanciones contra Venezuela, sino son sanciones contra siete funcionarios chavistas. De otra larga lista que ya tenía el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Él llega con el discurso que le va a hacer la entrega al presidente Barack Obama de todas esas firmas. Ahora, volvemos a Latinoamérica. Latinoamérica en general condena las sanciones. ¿Por qué las condena? Las condena porque, como el dicho ese, cuando veas tus barbas arder por las tuyas en remojo, hay mucha gente que teme verse en esa situación. Bueno, recordemos que la política interna de los Estados Unidos en ocasiones está como demasiado estigmatizada, en el sentido de que tuvieron que adelantarse por un tema quizás de política interna para incluso robarle a los republicanos el tema del discurso de que está olvidada América Latina. Pero en el caso específico venezolano, ya sabemos que Nicolás Maduro va a utilizar las firmas para el próximo tema electoral, o sea, para la Asamblea Legislativa. Ya el Consejo Nacional Electoral venezolano tiene 10,5 millones de firmas allí puestas en sus archivos para ser utilizados en procesos internos. O sea, que el tema de las firmas fue simplemente una cortina de humo a los efectos de la política internacional. Venezuela no tiene ninguna forma de preocupar a los Estados Unidos. Ya esta semana lo dijeron los distintos voceros del Departamento de Estado, casi que riéndose de manera risoria, de que Venezuela no puede representar desde ningún punto de vista, excepto por el lavado de dinero y cómo están contaminando el sistema financiero internacional. ¿Crees que fue un error que Washington, que Estados Unidos dijera en un principio que Venezuela era un peligro para los Estados Unidos y después se retractó además? Se retractó, pero sin embargo no deroga el decreto, lo cual quiere decir de que ellos dentro de su hicieron agenda, la declaración porque técnicamente tenían que hacerlo de esa manera, no tienen otro formato para hacerlo, pero siguen haciendo énfasis. De hecho lo dijo hoy el presidente Barack Obama, que van a seguir indicando las violaciones de derechos humanos. En el caso específico del discurso del día de hoy, fue claramente evidenciando a Leopoldo López, que ya sin decirlo con nombre y apellido, lo venía diciendo de manera internacional, del apoyo a figuras de líderes políticos que su único delito ha sido justamente el pronunciarse en contra de los que tienen el poder, y que eso no puede ser una excusa para justamente violentar los derechos humanos. Ahora que hablas de Leopoldo López, vamos a escuchar declaraciones de Lilian Tintori, su esposa. Amor, el mío no, lo siento, el mío no. Óyeme, y eso tú jamás lo vas a poder cambiar. Tienes razón, el mío está preso, el tuyo está muerto. Óyeme, él está preso, el tuyo está muerto y lo lamentamos muchísimo, mi amor, pero óyeme, sí, yo he ido a la ONU, he ido a la UNASUR, pero a ti se te escucha, a mí no hay una igualdad, la parcialidad se ve y se siente, amiga. Yo he querido hablar contigo en Venezuela, óyeme, estamos en lo mismo, nosotros tenemos la lista de todos, tenemos la lista de sus familiares. ¿Por qué la parcialidad? Porque solo se pide la justicia para tu esposo. ¿Y la justicia de nosotros qué? ¿Dónde quedamos nosotros? Estamos buscando la justicia para todos. Bien, rápidamente, hablábamos antes de los presidentes de América Latina, sus silencios, y muchos son sordos ante estos gobiernos dictatoriales, ¿no?, de América Latina. Tengo declaraciones del expresidente de Chile, Piñera, claro, un hombre de centro derecha, a ver qué fue lo que dijo. En Venezuela, la democracia, las libertades, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos están gravemente resquebrajados y, en consecuencia,
todos los países de América Latina, en virtud del Pacto Interamericano de Derechos Humanos, la Convención de San José, en virtud de las cláusulas democráticas de la OEA, de UNASUR, de CELAC, tenemos no solamente el derecho, sino que la obligación de levantar nuestras voces en forma firme y clara en defensa de la democracia, la libertad o los derechos humanos, donde quiera que ellos estén comprometidos, y sin duda en Venezuela están gravemente vulnerados. Ahí tenía la declaración. Tengo que ir a la pausa y vamos a hacerlo con una imagen de la que se ha hablado muchísimo. Ahí tienen a Obama y a Raúl Castro. Los tienen ahí en pantalla, una instantánea, una fotografía que le está dando la vuelta al mundo. Volvemos con más información.